Y ahora sí, una vez más en Luxo Sports. Aquí estamos y aquí nos quedamos desde Colombia para el mundo. Colombia, patria querida, que juega y da la vida. Eso somos nosotros. Vamos a ser campeones probablemente de este mundial. Y así estamos con la fe intacta todos. ¿Por qué? Porque Colombia está demostrando un nivel superlativo. Pero bueno, a lo que vinimos. En esta ocasión vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha sido los 16avos de final con la señora Sudáfrica y Canadá. Pasó Canadá, pasó la Roja de Canadá por primera vez a estas instancias eliminatorias en un mundial de fútbol donde nunca había estado. Es decir, había pues cruzado por etapas de juego de grupos donde se enfrentan unos contra otros, pero nunca había logrado estar en instancias eliminatorias y mucho menos había logrado ganar su primer partido en estas instancias. Dato histórico porque en esta ocasión lo ha logrado. Arrancó la fase de eliminación directa. Sí, señor. Mundial 2026 con un duelo parejito entre Sudáfrica y Canadá. 58% de posesión para los sudafricanos, 42% para los canadienses. Conjunto dirigido por Hugo Broos. Mostró una defensa muy sólida y complicó durante todo el encuentro a los norteamericanos, que eran favoritos por su mayor poder ofensivo y también por ser locales. Hay que decirlo. La localía pesa, el público pesa y los canadienses, aunque viven en un espacio frío, dejaron ver el calor de sus gradas, el calor de su gente, y esto los impulsó para lograr el triunfo. Cuando todo indicaba que el partido ya estaba en tiempo extra o estaba para definirse en los puntos penales después del tiempo extra, el canadiense Steven Eustáquio en el minuto 90+2 sacó un potente remate y de pierna derecha logró marcar el único gol, acabándose, finalizando, terminando el partido. Le quitó las ilusiones a los sudafricanos. El técnico Jesse Marsch, el señor que es estadounidense, técnico de Canadá, celebró un triunfo histórico, ya que Canadá alcanzó por primera vez los octavos de final en una Copa del Mundo. Además, el regreso de Alphonso Davies tras su lesión fue una gran noticia pensando en la siguiente ronda. Por su parte, Hugo Broos reconoció la diferencia. Estuvo en la potencia física y la velocidad de Canadá. Ahí estuvo el plus. Ahí fue donde Canadá les ganó, más no se vio en todo el partido, porque pues si normalmente tienes más potencia física y tienes más velocidad, pues tendría que ser un marcador más tranquilo, o por lo menos en los primeros minutos, o al menos en el inicio del segundo tiempo. Pero no fue así, porque Sudáfrica fue un cerrojo y no se lo permitió sino hasta el 90+2 con un derechazo fuera del área. Increíble de Eustáquio. Muy bien, la figura del partido claramente fue Steven Eustáquio. No solo por convertir el gol de la clasificación, sino por liderar a Canadá en uno de los momentos más importantes de su historia mundialista. Los datos rápidos que puedo darles es que Hugo Broos se va. Entrenador de Sudáfrica, digo, no los pude pasar, no los pude clasificar, así que señores y señores, con permisito, dijo Monchito, y hasta aquí llegamos. Jesse Marsch, por su parte, recibió a su selección con los brazos abiertos y las sonrisas porque por primera vez ha logrado clasificar al siguiente fase de un mundial, octavos de final. Así que preparémonos para ver a esta bella Canadá en octavos de final, celebrando su primer triunfo como grupo de eliminación de la CONCACAF, que nunca había logrado antes. Dato histórico para Canadá. ¿Cuál fue el siguiente partido? El siguiente partido fue Brasil versus el grupo del Newpi. Sí, señor. Newpi, Japón. Newpi acá estuvo, se presentó y golpeó duro. Estadio de Houston, donde se celebró otro encuentro más muy palpitante. No nos esperábamos que fuera a ser semejante defensiva, técnica, velocidad y aguerridos los japoneses. No pensamos que fuera a ser algo tan reñido, pero lamentablemente para los brasileños y para nosotros los sudamericanos que alentábamos a los brasileros, entre esos yo, quiero que ganen también, pues que pasen y sigan avanzando nuestros hermanos de Brasil, se lo pusieron de la manera más complicada. Al rojo vivo. Al rojo vivo estuvo esto, porque quien abrió el marcador fueron los nipones con el señorito Keishu Sano. Los dejó sanos. Keishu Sano al minuto 29 marca el primero, un golazo. Luego Casemiro al 56 y ya acabándose el partido con el gol más tardío en el mundial. Gol más tardío en un mundial desde 1966, logra por fin el triunfo 90+5. Brasil tuvo que trabajar mucho más de lo esperado para derrotar a una combativa selección de Japón en los 16avos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Hajime Moriyasu sorprendió a todos cuando Keishu Sano
abrió el marcador al minuto 29, como les venía comentando, y pues el grupo brasileño dejó de bailar samba y por fin se concentraron a hacer lo suyo en el fútbol. Durante toda la primera parte, Japón mostró una organización impecable y anuló gran parte del ataque suramericano. En el complemento las cosas ya cambiaron un poco, Brasil se fue encima, apareció la experiencia de Carlos Ancelotti, adelantó sus líneas y al minuto 56, gran cabezazo de Casemiro devolviendo la tranquilidad por lo menos para irse a penales de la Canariña. Sí. Cuando todo parecía indicar que el partido se iba a la prórroga, llegó el momento más decisivo del partido y Gabriel Martinelli, quien había ingresado desde el banco, recibió un gran pase de Bruno Guimaraes y definió con mucha categoría al 90+5 para sellar triunfo, el 2-1 y clasificar con mucha angustia a los brasileños a los octavos de final. Definitivamente la figura del partido fue el señor de Gabriel Martinelli, con el autor del gol de la clasificación. Sin embargo, hay que destacar también fue la actuación de Casemiro, quien igualó el marcador y lideró la reacción, los puso, les dio sus cachetaditas. Sí, papi, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Vinicius? ¿Qué pasa, Martinelli? ¿Qué pasa, Canariña? Vamos para el frente. Hay que liderar, hay que empezar, Rafinha y todos estos que estuvieron presentes para poder alcanzar la gloria de los 16avos con mucha temerosidad, angustia y un poco de pena, porque Brasil pensábamos todos que iba a pasar por encima de Japón y los japoneses han dicho que no, en esta ocasión no va a ser y la van a tener que sufrir. ¿Y de qué manera la sufrieron? ¿De qué manera la sufrieron? Sin embargo, lograron pasar nuestros amigos brasileños con la mano de Carlos Ancelotti, su técnico, un excelente técnico. Casemiro al 56, Gabriel Martinelli al 90+5. Por su parte, Japón, Hajime Moriyasu se fue para la casa, agradeciendo pues a el señor Kaishu Sano, que ayudó también a darle la primera ilusión a Japón, pero pues no lo han conseguido en esta ocasión. En esta misma fecha, el lunes 29 de junio, se enfrentaron Alemania y Paraguay. Y oh sorpresa que se fueron los alemanes con un empate, muy disgustados y muy pensativos, confundidos porque no esperaban una Paraguay desconocida para ellos, pero conocida acá para Sudamérica porque tienen garra y los paraguayos se paran fuerte y son luchadores. ¿Y de qué manera no han demostrado? Aunque pues Alemania tuvo el 75% de la posesión, tuvo 21 remates al arco contra 7, poquitos. Bueno, digamos que de los remates que tuvo Alemania, solamente 8 fueron a puerta, 7 de los paraguayos fueron remates, 4 únicamente a puerta, pero a pesar de eso lograron empatar y el resultado final fue 1-1 hasta el alargue. Se fueron hasta los penales. ¿Qué les puedo decir acá? Uno de los grandes batacazos, yo creería que es el batacazo. El batacazo porque Paraguay se fue a los penales por un lado eso, se fue a los penales, y por el otro los eliminó a los tanques alemanes, le mandó unos misiles desde los penales, le cayeron encima y les dijeron para su casa, vayan a Berlín a tomar cafecito, vayan a chupar frío para Alemania o a las tribunas a ver el mundial. Ha pasado Sudamérica, Paraguay ha hecho el milagro, sí señores. Algo que se vivió en Boston, porque Paraguay sorprendió al mundo eliminando a esta poderosa Alemania y fue una dramática tanda de penales, no fue cualquier cosa. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro golpeó primero gracias a Julio Enciso, quien adelantó a la albirroja con un gran remate en la primera mitad. Pero encontró muchas dificultades para romper el sólido bloque defensivo. En la primera mitad, Alemania dominó ampliamente la posición del balón. Aunque dominó ampliamente la posición del balón, encontró demasiadas dificultades para poder romper ese bloque defensivo, ese cerrojo de la saga paraguaya, y fue casi imposible únicamente hasta el segundo tiempo que apareció Kai Havertz para empatar el compromiso y devolverle la ilusión a los bávaros. Inclusive durante la prórroga, Jonathan Tah llegó a marcar el que parecía el gol de la clasificación, pero el VAR lo anuló, la anotación por falta sobre el arquero Orlando Gil, que estuvo muy bien, y el arquero es un gigantón, ese Orlando Gil. Les dio seguridad y les dio la tranquilidad, los salvó bastantes veces, remataron 21 veces, de las 21, 8 o 9 fueron al arco, solo se le coló uno, grande Gil, y en los penales, muy bien. Desde los 11 pasos, lo que les estaba comentando, emergió el héroe de la noche, el grandote, el gigantón Orlando Gil. El guardameta paraguayo detuvo 2 lanzamientos y tras el fallo de Jonathan Tah,
José Canelé convirtió el penal definitivo para darle a Paraguay una inolvidable victoria por 4-3 en la tanda de penales. La figura del partido fue Orlando Gil, quien con sus atajadas escribió una de las páginas gloriosas del fútbol y de la historia futbolística y de la magia futbolística. Yo le llamo magia para los paraguayos. Han pasado a la siguiente fase y la eliminación también significó la primera derrota de Alemania por definición. Oiga, escuchen esto: la primera derrota en penales de toda la historia del fútbol mundialista. En estas justas mundialistas, en este campeonato mundial, nunca en otros campeonatos mundiales de toda la historia del fútbol se había eliminado a Alemania por penales. Siempre había ganado, pero para todo esto hay una primera vez y Paraguay dijo: aquí estoy yo y te elimino y te mando para la cachita. Bien por los paraguayos, hermanos de Sudamérica, lo están haciendo muy bien y han demostrado que tienen una garra increíble. ¿Qué podemos hablar? Pues Julian Nagelsmann es el entrenador de Alemania y pues su goleador Kai Havertz. Ambos salieron de la mano, tristes, acongojados, dándose palmaditas, algunos con llanto en sus mejillitas, lagrimitas, y se fueron para la casa. Gustavo Alfaro, técnico con mucha experiencia, se dieron un buen abracito con Julio Enciso, goleador del conjunto paraguayo, y salieron muy felices, casi que alzando en hombros a Orlando Gil. Bien por los paraguayos, el jugador más determinante en esta ocasión, diría yo que el MVP debería ser, y fue Orlando Gil, protagonista absoluto en el partido y en los penales. Y entonces, en esta misma jornada, en este mismo lunes sabroso, se disputó Holanda-Marruecos. Los señores de Holanda-Marruecos jugaron en el bello estadio de Monterrey, en Guadalupe. Se fue un 1-1 también. Están más difíciles las justas en este punto. Están más difíciles los partidos y la clasificación a los octavos de final, porque pues ya empiezan a verse las caras. Grupos grandes, países fuertes futbolísticamente, mejor organizados, con más técnica, con una fuerza parecida. Igual aquí no hemos visto goleadas, inclusive hemos visto apretando a muchos hasta el último minuto. Apretando hasta más no poder, porque ha sido palpitante, ha sido cardíaco, no apto para cardíacos. Me ha dado varias veces un beriberi viendo cómo estuvo a punto de ser eliminado Brasil y a su vez Paraguay, que le iban empatando y casi que ganando. Menos mal anularon por ahí un gol. Pero fue bastante emocionante todo lo que han sido estos 16avos hasta este punto, hasta este lunes, en donde el último partido fue Holanda contra Marruecos precisamente. Y bueno, ¿qué puedo decir yo para este partido? Otro de los grandes partidazos de 16avos absoluto, de final, de inicio a fin. Se vivió en Monterrey, tremendo partidazo. Protagonizaron un duelo intenso, físico, lleno de técnica, velocidad, emociones, que terminó definiéndose nuevamente en el punto de penal. Este punto de penal, pues lastimosamente para los holandeses, que han sido varias veces semifinalistas de este tipo de competencia, de la más importante a nivel mundial, han sido semifinalistas en múltiples ocasiones de la Copa del Mundo, tuvieron que decir adiós porque Marruecos, que ha desplegado un excelente fútbol de la mano de Hakimi y de conjunto dirigido por el señor Yassine Bounou, se le da y tiene esta victoria tan anhelada, demostrando buen fútbol, demostrando bien su técnica muy definida, desbordantes por las bandas, muy precisos, ordenaditos en la saga. Y bien, ¿qué más puedo decir yo del conjunto dirigido por Ronald Koeman? Pues logró abrir el marcador en el minuto 72, gracias a Cody Gakpo. Cody Gakpo, quien desató la alegría holandesa, les dijo: bueno, acá estamos, acá Holanda se para fuerte, aunque pareciera que Marruecos no es muy sonado en los mundiales, Holanda sí necesitaba demostrar y pues accionar en el primer encuentro de 16avos de final, porque ellos suelen llegar más lejos. Con Cody Gakpo, pues pensaron y se ilusionaron y les llenaron de esperanza, creyendo que ya era suficiente para pasar a la siguiente ronda. Y cuando parecía que el pase pues ya estaba asegurado a los octavos de final, Marruecos nunca dejó de luchar y encontró el empate en tiempo de reposición con un espectacular cabezazo de Issa Diop. Issa Diop, enviando el partido a la prórroga, hizo que todos los fans y todos los fanáticos y todos los asistentes de Marruecos en el estadio de Monterrey alzaran las manos y se llenaran de ilusión y sus caras de esperanza. En el tiempo extra, ambos tuvieron oportunidades, pero los defensas y los arqueros respondieron de manera oportuna, precisa, ordenaditos, juicioso, así que todo se definió desde los 11 pasos. Y ahí es donde empieza el corazón de todos a latir nuevamente, porque aparece la figura Yassine Bounou,
el arquero marroquí volvió a demostrar de qué está hecho y de su capacidad perfecta para responder cuando las tandas de penal así lo exigen. Y fue determinante para que Marruecos se impusiera en el 3-2. El penal definitivo lo marcó Ismael Zaibari. Ismael Zaibari le dio el 3-2, desatando la celebración de miles de aficionados aquí en Monterrey, en el estadio de Monterrey, donde Marruecos se alzó con el triunfo y ha pasado a los octavos de final. Definitivamente estamos viendo que las figuras de estos partidos están siendo los arqueros. Los arqueros están como si bailaran un buen merengazo para arriba, para abajo. No sé si es que han estado practicando breakdance o qué miércoles, pero se lanzan con toda, tapan aquí, tapan allá, lo encuentran, no se dejan engañar de los pateadores, a pulir esos tiros de penalti, muchachos, a pulir, porque los arqueros sí están puliditos, sí están clever, están muy despierticos para poder taparle los chutes a todos los goleadores y lo están demostrando. Y esta no ha sido la excepción. Yassine Bounou, por sus intervenciones durante el encuentro y por su actuación decisiva en la tanda de penales, fue la figura del partido. Marruecos eliminó a una de las selecciones favoritas y confirmó que sigue siendo una de las revelaciones del Mundial. Gracias por estar acá con Lux Sports. Esto ha sido el lunes, un lunes palpitante, emocionante, un primer paso después de lo que fue Sudáfrica-Canadá para ver un abrebocas futbolístico. Qué rico que estuvo todo este fútbol, qué buenos goles y qué buenas emociones. Varios creyeron que iban a llegar a romper y a aplastar y muchos empezaron perdiendo. De los grandes, varios empezaron perdiendo y algunos se fueron, como fue el caso de Holanda, luego Alemania y casi que se nos queda Brasil. Así que con el ritmo de la samba de los brasileños que sí pudieron pasar, me despido y esto fue el lunes por Lux Sports. Sígueme, suscríbete y sigue pendiente de lo que está pasando acá. Delicia de fútbol. ¡Súbalo!